Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos al curso online gratuito Psicoanálisis de estructuras clínicas, psicosis, esquizofrenia. Llegamos a la última clase del curso. Con esta clase vamos a terminar este curso extenso e intenso en el que hemos hablado de estas estructuras clínicas que son la psicosis, la esquizofrenia, la paranoia, donde pues hemos estudiado los mecanismos psíquicos inconscientes que dan lugar a estas estructuras psíquicas, que no significa, como se solía pensar, que las personas esquizofrénicas, que las personas psicóticas son personas desechables, rotas, sino que existe un tratamiento adecuado para volver a la normalidad o producir una normalidad que nunca existió en estas personas mediante el psicoanálisis. El psicoanálisis, como ya venimos diciendo, es un tratamiento que tiene en cuenta que entre la salud y la enfermedad hay una diferencia de cantidad y que por tanto una persona que en ese sentido de la cantidad se ha enfermado, con el tratamiento puede restablecer cantidades en la utilización de esos mecanismos psíquicos, puesto que estamos viendo a lo largo de todo el curso que los mecanismos psíquicos que intervienen en la psicosis son mecanismos psíquicos normales, que están en todas las personas, están en todos los aparatos psíquicos y que por tanto, pues se pueden trabajar, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de, para finalizar este curso, vamos a terminar, buenos días a todos, vamos a terminar hablando del cuerpo en la esquizofrenia y también la fragmentación esquizofrénica de la realidad. Temas que son temas complejos. Vamos a manejar el libro de Norma Menasa, Esquizofrenias y otras pasiones, que es este, de la editorial Grupo Cero, que podéis adquirir a través de internet en la página de la editorial, y que vamos a hacer referencia mucho a los trabajos de Jacques Lacan. Entonces queremos acabar además con esta complejidad. Buenos días Cristina, buenos días Manuel, buenos días Carlos. Con esta complejidad porque es un tema, por supuesto, que tenemos que seguir estudiando todo, ¿no? Que tenemos que seguir estudiando, es un tema complejo. Hemos hecho una aproximación y un estudio bastante pormenorizado, pero es para estudiar durante toda nuestra vida, para trabajar en el psicoanálisis de este tipo de pacientes. Si alguno de ustedes padece de este tipo de enfermedad o trastorno, puede recurrir a nuestros servicios de atención psicoanalítica, que les vamos a ayudar psicoanalíticamente por medio de este tratamiento para que puedan restablecer un estado de salud, construir un estado de salud si nunca lo tuvieron, puesto que ya vemos que los temas de la psicosis también tienen mucho que ver con la familia, donde uno ha crecido, donde uno se ha constituido como sujeto psíquico, puesto que decíamos que tiene mucho que ver también con la estructura familiar y también con la estructura social, ¿no? Entonces, para hacer un tratamiento adecuado de la psicosis y la esquizofrenia, pues se requiere contactar con un psicoanalista, con un profesional, y hacer un diseño de ese tratamiento. Así que pongo a su servicio mi atención profesional psicoanalítica. Pueden contactar conmigo a través de este medio o a través de la página web www.virginiavaldominos.com y comenzaremos a hacer un trabajo intenso para la mejora y la construcción de un estado de salud en su caso, como decimos, porque la salud no viene dada de antemano. La salud no es que nosotros nazcamos con salud, ¿no? Porque se suele pensar eso, se suele pensar que la salud viene sola, ¿no? Y que la enfermedad viene como un castigo. Algunos incluso lo piensan así, como un castigo divino, ¿no? Dios ha querido así y entonces ya tengo que estar enfermo. Cuando realmente tanto la salud, buenos días Teresa, la salud como la enfermedad son el resultado de un trabajo. También para enfermarse uno ha hecho un trabajo psíquico.
un trabajo psíquico desviado de la salud, podríamos decir, desviado del camino de la salud. Entonces uno tiene que tomar el camino de la salud, trabajar en esa dirección para producirse un estado de salud, y además un estado de salud que es permanente, es decir, que uno tiene que hacer un trabajo permanentemente para la salud, porque en cuanto deja de hacerlo, vuelve a enfermarse, vuelve, digamos, al camino de la enfermedad, que ha sido el camino que ha llevado durante toda su vida y que fue el que le hizo enfermar. Entonces es el camino más fácil para uno. Por supuesto que con el trabajo de psicoanálisis, y cuanto más intenso sea el trabajo de psicoanálisis de uno, pues más fácil le va a ser acostumbrarse ahora a trabajar para la salud. Pero no deja de ser un trabajo, porque es cada vez que uno se acepta mortal, es cada vez que uno se acepta fallado, se acepta incompleto, se acepta imperfecto, se acepta con falta, ¿no? Porque si no, le pasa lo que le pasa al psicótico, lo que le pasa al esquizofrénico, no acepta su falta, no acepta provenir de padre y madre, no acepta ser un sujeto sexual o un sujeto mortal y acaba enfermándose. Buenos días, Federico, buenos días, Linaldi, bienvenidos. Entonces hoy vamos a hablar de estos temas, ¿no? Del cuerpo en la esquizofrenia, porque hemos dicho en la esquizofrenia hay forclusión, ¿no? Es decir, que no se deja entrar al aparato o se niega, se rechaza ese significante de la falta. La metáfora paterna, ese significante que nos viene a decir que no hemos venido solamente de nuestra madre, que nuestra madre no es una madre fálica, todopoderosa, ¿no? Sino que hay que castrar a la madre. Lo que significa es que castrar a la madre es aceptar que la madre no es fálica, no tiene ese poder que el niño le atribuye a la madre de que todo lo puede, ¿no? Que hay personas que todo van y se lo consultan a su madre, como si su madre fuese, pues eso, que lo sabe todo, que lo puede todo, como cuando eran niños, ¿no? Hola Manuel, buenos días. Y entonces, ¿qué pasa? Que no queda castrada la madre. Que no queda castrada la madre quiere decir que no queda castrado uno. Porque uno es el que tiene que quedar castrado. Uno es el que tiene que aceptar su propia mortalidad, su propia falta, ¿no? Se entiende esta relación, ¿no? De la falta de uno con la aceptación de la falta de la madre, es decir, la aceptación de que la madre desea otras cosas que no son uno, que necesita de otros, que desea al padre, que desea trabajar, que desea a las amigas, que desea... Entonces ese desvío de la mirada de la madre con respecto al niño van a ser ya los que le van apuntando al niño su falta, ¿no? Y también su posibilidad del deseo, su posibilidad de construirse en el camino del deseo, porque si la madre no desea otras cosas que no sean al niño, el niño crece como si él fuese el falo de la madre, identificado, como le pasa al esquizofrénico, con el objeto A, con eso que es el resto de la operación de la castración, es decir, cuando la madre queda castrada, lo que queda como resto es el objeto A, los objetos A para nosotros. El objeto A va a ser el objeto causa de deseo, ¿no? Que va a ser la mirada, que va a ser la voz, ¿no? Que va a ser el resto de esa operación de castración. Que son, los objetos A son el anal, el oral, la mirada, la voz, todo eso son objetos A. Pero ¿qué le pasa al esquizofrénico? Al esquizofrénico le pasa que se identifica con el objeto A. Él es el objeto A, él es el resto de esa operación de la castración, que como no la realiza, él es el falo de la madre. Él es el objeto de todo deseo de la madre. Entonces queda como un ser inservible para la sociedad. Queda como un ser que no puede trabajar, no puede amar, ¿no? Queda pegado a esa situación tan fálica, ¿no? De la madre fálica, de la madre no castrada, en la que por supuesto ha tenido que intervenir de alguna manera también esa madre. Dijimos madres frígidas, madres que no desean al padre, madres que no dejan pasar la ley paterna, la metáfora paterna. Y padres también que contribuyen a eso, ¿no? O
por defecto o por exceso, ¿no? Que no logran llegar, ¿no? Hacer pasar su nombre, el nombre del padre al niño, ¿no? Para que ese sujeto se pueda constituir con ese significante, que va a ser un significante primordial, porque es la prohibición primordial, la de con tu madre no, la que va a hacer al niño separarse de la madre, la que va a producir el corte, la castración, la separación, ¿no? Tan importante para la constitución del sujeto psíquico, puesto que si ese significante no está, el significante padre, la metáfora del padre, del nombre del padre, ya cualquier significante puede ocupar esa posición. No es que no vaya a ser ocupada, sino que va a producirse una realidad fragmentada para el esquizofrénico, ¿ya? No es un solo significante, ya no es el nombre del padre, son los nombres del padre. Ya aparece una fragmentación esquizofrénica de la realidad. Buenos días a todos. Buenos días, Rubidia. Buenos días, Hugo, Manuel. Y aquí había un comentario de la mimética. Dice, yo tengo un caso de un hombre de 45 años que aún todo lo hace de mano de la madre y la madre todo quiere resolverle al hijo. Bueno, pues ese puede ser un caso de esquizofrenia, claro, habría que analizarlo. Por aquí, Teresa, ¿puedes confirmar que se escucha bien? No estoy segura de que se escuche bien por la otra vía de emisión, si alguien puede confirmar, y si no, pues después subiremos el vídeo porque últimamente esta tecnología está dando algún problema. Bueno, entonces, como decíamos que hay un significante, ese de la metáfora, de la metáfora paterna. Gina Min dice, buenos días, qué bueno que lo explicas porque nunca me ha quedado muy claro el objeto A hasta ahora, gracias. Claro, el objeto A es el resto de la operación de castración, ¿no? La mirada, la voz, lo oral, anal, ¿no? Pero para eso, para que haya deseo en el ser humano, la madre tiene que quedar castrada, si no ese sujeto no se convierte, no se produce como un sujeto deseante, ¿no? Todo el trabajo del psicoanálisis, yo me cambié, Virginia, porque YouTube se fue el audio, vale, perfecto. Entonces, en YouTube podéis confirmar si hay audio, hay 2 personas conectadas, vamos a preguntar por aquí, y si no, bueno, pues vamos a interrumpir porque no tiene sentido, ¿no? Que el audio, si no funciona el audio, audio default, vamos a ver si con el micrófono integrado. Se quedó congelado esto. Bueno, entonces, el trabajo del psicoanálisis es, en realidad, construirse como un sujeto deseante, ¿no? Cuando llegan las personas y dicen, ¿qué tengo que hacer? Dígame usted qué tengo que hacer, ¿no? Se ve claramente cómo no es todavía un sujeto del deseo, es un sujeto pegado a su madre. Viene al psicoanalista a verle como si el psicoanalista fuese la mamá y le tuviera que dar las órdenes, ¿no? De qué debe o qué o no hacer. Bueno, pues todo ese viaje que va a hacer desde ese punto de comienzo hasta convertirse en un sujeto deseante, en un sujeto que puede crecer, en un sujeto que va a tomar decisiones, en un sujeto sano, construyendo ese estado y ese camino de salud, va a ser el viaje del psicoanálisis, en definitiva. Pero eso no se hace en un día, ni se hacen 2, ¿no? Eso uno tiene que irlo construyéndose como una máquina deseante que somos. Los seres humanos somos capaces de cualquier cosa, capaces de cualquier reto, de cualquier construcción. Pero para eso tenemos que primero gozar de un estado de salud, es decir, de construirnos como esos sujetos deseantes, porque el deseo es el motor de la vida, ¿vale? El deseo es el motor de nuestra vida. Uno muere cuando deja de desear. Cuando desea, uno va superando esta enfermedad, aquella otra enfermedad, pero cuando deja de desear, se muere. En el ser humano es así, porque el ser humano nos construimos por el significante. Vamos a ir entrando en el tema del cuerpo, ¿vale? Manuel Díaz.
Dice... Vamos a ir entrando en el tema del cuerpo en la esquizofrenia. Claro, porque en el ser humano el cuerpo no es un cuerpo biológico. El cuerpo es un cuerpo hecho de palabras, es un cuerpo hecho por el significante, es el significante el que nos castra. No es papá que venga y nos vaya a cortar, ¿no? Que le vaya a cortar el pene al niño, que le haya cortado el pene a la niña y que por eso no tiene pene. No es así, es el significante el que nos castra, es la palabra, ¿no? Es el significante el que te hace ver que no, o sea, que te separa de lo biológico, ¿no? Pero claro, nos construimos sobre un cuerpo vivo, sobre un organismo vivo. No es posible vivir sin un organismo, pero el que nos convierte en humanos es el significante. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que quede claro, porque si no vivimos creyendo que somos un cuerpo biológico, pegado a lo biológico, y entonces ya estamos cercanos a la esquizofrenia o a la enfermedad psicosomática, cuando realmente los seres humanos nos construimos gracias a el significante. Ya estamos cercanos a la esquizofrenia. Dice, por medio del padre es que se lleva... Bueno, Manuel, una pregunta de perogrullo. A estas alturas, ¿la castración desde el padre vetando el deseo hacia la madre opera a nivel inconsciente, no? Claro. La castración opera a nivel inconsciente y además es cada vez, ¿eh? No es solamente cuando el padre... Ahí se instala, digamos, el significante de la metáfora paterna, el nombre del padre. Ahí, en esa primera división del aparato psíquico. Pero después es cada vez en la vida, es cada vez que uno habla, cada vez que uno toma una decisión importante, cada vez que tiene que actuar en la realidad, cada vez que acepta que el lenguaje lo anticipa, que el lenguaje va por delante de uno, ¿no? Que es lo que le va a representar para otro sujeto, el lenguaje. Eso es una aceptación. Si uno no lo acepta, no habla, se queda callado, ¿no? Se queda pegado a lo biológico. O se entristece porque no acepta que el lenguaje lo antecede, ¿no? O se queda mudo, se enmudece como el esquizofrénico, que no quiere decir que no hable, que no tenga lenguaje, porque el lenguaje es un órgano que nos antecede, ¿vale? Es un órgano que uno ya puede hablar o no hablar, da igual, pero el lenguaje es un órgano que antecede al sujeto, a la producción del sujeto. Entonces tiene que ver con eso, es el significante, es el lenguaje el que te dice, mira, estás castrado, eres imperfecto, eres mortal, no eres completo, ¿no? La palabra madre no es tu madre, la palabra madre es una palabra madre, ¿no? Que también representa a otra madre. La palabra padre no es tu padre, es una palabra, ¿no? Que puedes tener otros padres, otros maestros, ¿no? Que también hacen la función padre. ¿Ves? Ya te separa de los sentidos, te separa de las ilusiones, te separa de las percepciones que son ilusorias, son engañosas. Lo simbólico te hace adquirir otro nivel, ¿no? De hecho, ahí es cuando se constituye todo, con la adquisición de lo simbólico, lo real y lo imaginario, que serían, digamos, los tres niveles que están interviniendo siempre cuando hablamos del psiquismo. Pero si ese representante, ese significante de la falta no entra en el aparato, no hay simbólico, se queda pegado a la madre fálica, no hay castración del sujeto. No hay aceptación de lenguaje, es como si, entonces pasa dos cosas, o que el sujeto se identifica con los objetos A, restos de esa operación de castración, entonces él es el falo de la madre, como en el esquizofrénico, o el sujeto se identifica con el lenguaje, con el otro con mayúsculas, él es el lenguaje, está por encima de lo humano, él es el lenguaje, como le pasa al paranoico.
¿vale? Entonces, se van a dar esas dos posibilidades. Y también, como ya hemos ido viendo, la diferencia entre la esquizofrenia y la paranoia, la psicosis, va a ser que en la esquizofrenia, igual que en la paranoia, se regresa, decíamos, a un estado del narcisismo infantil primitivo, ¿no? Él está identificado con el otro con mayúsculas, ¿no? Ese narcisismo infantil, ese narcisismo que tenía el niño, ese narcisismo de que él lo puede todo. O en la esquizofrenia ya se va a regresar a un estado que desde la teoría se reconstruye como un estado de autoerotismo previo al narcisismo, donde toda la pulsión estaba fragmentada, todo eran componentes pulsionales fragmentados, ¿vale? Vamos o con la identificación, decimos, la identificación con los objetos A. Entonces ya aparece la fragmentación de la realidad esquizofrénica. Por medio del padre es que se lleva a cabo la castración. En este caso que te comento, el niño nunca dejó entrar al padre a su psiquismo y la madre anuló todo respeto y es una relación enfermiza. Claro, es que es así, ¿no? Es así, eso siempre se comprueba así en los casos de esquizofrenia o en los casos de psicosis, ¿no? Siempre, es decir, no siempre que el padre no intervino ese niño va a ser psicótico o esquizofrénico, porque algunos niños también encuentran, algunos sujetos en ese proceso encuentran otras salidas, otras soluciones, pero siempre que nos encontramos con un sujeto esquizofrénico o un sujeto psicótico, se comprueba la existencia de esa madre opaca, de esa madre frígida, que no deseó nunca al padre, que no dejó intervenir el nombre del padre en la constitución del psiquismo del niño. ¿Vale? Y esto también es muy importante de cara a la formación psiquiátrica, ¿no? A la formación de los profesionales de la salud que se dedican a la psiquiatría, puesto que el tratamiento para la psicosis o la esquizofrenia va a ser un tratamiento por medio de la interpretación. Hay que interpretar esas cuestiones. El paciente va a poder transformar su realidad psíquica por medio de la interpretación psicoanalítica. La interpretación actúa como, digamos, un bisturí que va entrando, va cortando lo sobrante en ese psiquismo, ¿no? Reproduce la castración de la madre, ¿no? Va a ser, es decir, no tuvo padre ese sujeto, pero ahora en su psicoanálisis le podemos construir un padre que castre a esa madre fálica a la que está pegada ese sujeto psíquico. Entonces, decíamos en una clase, el principal problema para los psicóticos hoy en día es, pues eso, encontrar a alguien que afronte su tratamiento, que pague su tratamiento, ya que los estados no le proporcionan al sujeto psicótico estos tratamientos, ¿no? Sino que más bien lo drogan con toda una serie de medicación, que bueno, pues también está relacionado, por supuesto, con el negocio de los laboratorios farmacéuticos, y mantienen, digamos, sellado a ese sujeto, sellada su boca, ¿no? Le mantienen con la boca cerrada, le mantienen con ese chaleco de fuerzas químico, que es la medicación, y que impide, bueno, pues que ese sujeto pueda desarrollar su discurso, ese desarrollo de su discurso que favorecería poder realizar la interpretación. Es decir, mirar qué otro tratamiento tan diferente, que se le diga, usted hable, aunque diga locuras, eso no le importa al psicoanálisis. El psicoanálisis sabe que cuando la persona habla y asocia libremente va a unir una idea con otra idea, da igual, pero en ese asociar libremente, en ese hablar del psicótico, del esquizofrénico, se va a producir la materia prima para poder interpretar. Entonces la interpretación va a ser esa función de corte que hace precisamente el significante del nombre del padre, ¿vale? Ese corte que no produjo todavía ese sujeto en esa relación con la madre fálica. ¿Veis que estamos hablando a otro nivel, que no estamos hablando de lo real? Pero claro, es que el pensamiento simbólico brilla por su ausencia hoy en día,
¿no? La mayoría de la gente no accede al pensamiento simbólico, vive sin pensamiento simbólico, vive pegado a los sentidos, confiando en lo que percibe, confiando en lo que siente, creyéndose lo que siente, creyéndose lo que ve, viviendo en las ilusiones perceptuales. Y claro, así no puede avanzar, se queda, vive creyendo que vive y muere sin saber que ha vivido. Es una opción, pero para el esquizofrénico, para el psicótico, esa opción se convierte en una grave enfermedad que le puede llevar a enfermar no solamente del cuerpo, sino también, claro, de la psique, porque ese agujero negro, esa falta del significante que representa la falta, que hace, chupa, atrae, ¿no? Porque cuando hay significante de la falta, ese significante le señala al sujeto su propia humanidad, pero precisamente es un rechazo de su propia humanidad lo que le lleva a enfermar al sujeto. Un rechazo de la falta. Quiere llenar el agujero con su propia realidad psíquica, con su propio deseo infantil, narcisismo primario o más atrás, autoerotismo erótico, ¿no? Autoerotismo infantil. Él es el falo materno. Bien. Vale. Bueno, entonces vemos que, claro, el estudio de la esquizofrenia también nos permite ver, como le pasó a Freud, ¿no? Cuando atendía a esos pacientes que veía que tenían lenguaje de órgano, que el esquizofrénico siempre que habla incluye algún órgano, vemos entonces cómo hay tres ejes, podemos hablar, ¿no? En relación con esas dificultades con el cuerpo que tiene el esquizofrénico, ¿no? El discurso, el eje del discurso, el eje del cuerpo y el eje del organismo, que son tres ejes diferentes, ¿vale? Entonces, el sujeto se sostiene en el ser viviente, como decíamos. Por supuesto, el sujeto psíquico se sostiene en un ser viviente. Si no hay ser viviente, no hay sujeto psíquico. Cuando muere ese ser, muere su psiquismo, ¿no? Porque es el que soporta, se sostiene ahí el sujeto psíquico. Pero el sujeto es efecto del significante, ¿no? Va a nacer por efecto del lenguaje, por efecto del significante. Hemos dicho muchas veces, el ser humano está todo ya pervertido por el lenguaje. Es un animal, sí, pero es un animal que está atravesado por el lenguaje. Entonces ya no es solamente, ya no hablamos de instintos, hablamos de pulsión, ¿no? Hablamos de ese concepto que une lo anímico con lo somático, el cuerpo con la palabra, y nuestro cuerpo está hecho de palabras. Y además nuestro cuerpo va más allá de nuestros brazos, de nuestras piernas, de nuestro torso, ¿no? Porque también cuando interviene el significante, ¿no? Ya nace la libido como órgano. También la libido es un órgano que va más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Que también podemos libidinizar las cosas con nuestra libido, ¿no? Pero también para eso tenemos que ser sujetos deseantes. Estamos hablando de otro tipo de sujeto, ¿no? No del sujeto de la psiquiatría. Estamos hablando del sujeto en análisis. El sujeto en psicoanálisis es otro sujeto diferente al sujeto psiquiatrizado. El sujeto psiquiatrizado, cuando viene a psicoanálisis después de muchos años de psiquiatrización, lo primero que le tenemos que curar es de la psiquiatrización para poder comenzar su tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que es otra enfermedad que produce la psiquiatría en ese sujeto, ¿no? Bueno, entonces el viviente tiene una función sexual determinada, ¿no? Somos sujetos de la especie, una especie sexuada, una especie que se reproduce por sexuación. Y antes de aceptarnos sexuados, es decir,
Antes de la identificación sexual, antes de adquirir la identidad sexual, hombre o mujer, ya el sujeto se ha tenido que aceptar como viviente, como humano, diferente a una cosa. ¿Vale? Esa sería la primera identificación del sujeto, identificación con la especie humana. Bueno, pero ya hay falla en la psicosis. Ya no estamos hablando de la identificación sexual, hombre o mujer, como en la neurosis, ¿no? Sino que estamos hablando con la identificación primordial a la especie, la primera identificación. ¿Soy un humano o soy un balde? ¿Soy una cosa? ¿Soy el falo de mi madre? ¿No? ¿Vale? Entonces, ahí su goce es fundamentalmente asexuado en el psicótico, en el esquizofrénico. Igual que es asexuado el objeto A. Es el falo, es el resultado de esa operación, ¿no? De castración de la madre, o sea, es el falo, él es el falo, eso no es asexuado, está por encima de la sexuación, es el, ¿no? Es el objeto A. En un primer momento, el goce fundamental del sujeto, el goce del cuerpo, es asexuado, como decía Freud, ¿no? Es en el segundo movimiento, en el Edipo ya, e incluso después, ya con la adolescencia, con la metamorfosis de la pubertad, cuando ya el sujeto se hace sexuado, cuando van a hacer lo femenino, pero hasta entonces no hay sexuación, ¿no? Pasando por ese estado intermedio que decíamos, por ese periodo intermedio que es hay sujetos y sujetos castrados, pero todavía no hay ni siquiera masculino o femenino. Pero claro, ya para que haya sujetos y sujetos castrados se ha tenido que aceptar de alguna manera la castración, pero es que el psicótico, el esquizofrénico está todavía antes de eso, ni siquiera acepta sujeto castrado, ni mucho menos masculino o femenino, claro. Está en esa otra primera identificación donde es asexuado, es el objeto A. ¿Vale? Entonces, como decíamos, si hacemos referencia a esta cuestión del goce, propiamente dicho, podemos decir, decíamos que en la paranoia habría una regresión, una fijación en esa fase de narcisismo primario y en la esquizofrenia en esa otra fase de autoerotismo, ¿no? Entonces, el goce como tal del objeto A aislado, ¿no? Sería en el caso de la esquizofrenia, se queda en ese goce del objeto A aislado. Ese es el goce esquizofrénico. Mientras que en la paranoia sería el goce situado en el campo del otro con mayúscula. El goce situado en el campo del deseo de la madre. Él es el deseo de la madre. Entonces, el cuerpo, claro, sí, para entender ese cuerpo esquizofrénico, tenemos que considerar, ¿no?, en principio, que es el lenguaje el que nos otorga un cuerpo a los seres humanos, ¿no? Tenemos que diferenciar entre lo que es el cuerpo en el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, el más ingenuo, es el pensamiento guiado por las ideologías dominantes, ¿no? Ese sería el cuerpo en sentido común, pero que para nosotros sabemos que el cuerpo no nace como cuerpo, ¿no?, como cuerpo simbólico, como dice Lacan, hasta que ese sujeto no está tocado por el lenguaje, no está tocado por el orden simbólico. Y es precisamente la palabra la que le da ese sentido de agrupamiento al cuerpo, de articulación. Porque si no, el cuerpo, o sea, el sujeto puede llegar a un momento en que empieza igual, imaginaos, ¿no? Uno puede pensar que el pene, ¿no?, es un órgano que está fuera del cuerpo. Bueno, pero ese pensamiento lo puede aplicar a cualquier otro órgano y pensar que todos los órganos están fuera del cuerpo, como le pasa al esquizofrénico, ¿no? Que incluso piensa como le pasaba a Schreber, que le habían quitado todos los órganos, que vivía sin órganos, ¿no? Al esquizofrénico le pasa eso porque le falta esa cuestión de articulación, de agrupamiento de los órganos, que es la que da el lenguaje,
es la que da lo simbólico. ¿Veis que nuestro cuerpo también está hecho se constituye por medio del lenguaje? Si no, no está articulado, aparece desarticulado. Para el sujeto es el cuerpo de lo simbólico lo que hace de un organismo un cuerpo de sujeto que incorpora el organismo, ¿vale? Es el lenguaje el que nos hace incorporar el organismo, darle esa articulación. Entonces, la dialéctica del sujeto precede, en este caso, a la relación sexual y precede al estatuto del organismo, ¿no? Se trata de capturar lo simbólico, que eso nos lo va a dar precisamente la metáfora paterna, el significante de la falta, la separación de la madre, ¿no? Con la madre no se puede, la humanización del sujeto. Pero en el esquizofrénico el cuerpo aparece como un desvío de esa dialéctica, ¿no? Porque hay un significante que es esencial que aparece forcluido, ha sido rechazado. Entonces el cuerpo puede aparecer como un sistema. El estatuto del cuerpo, su unificación, va a depender de esa articulación significante, ¿no? Y esto es lo que permite comprender por qué el cuerpo en el esquizofrénico se mecaniza debido a esa suplencia que aparece, es decir, esa articulación simbólica que la tendría que dar precisamente ese significante del nombre del padre, como es rechazada en el esquizofrénico, aparece suplida por otra cosa, aparece sustituida por otra cosa, ¿no? Entonces, en el esquizofrénico pues aparece como una organización mecánica del cuerpo, maquinística, que ocupa el lugar del cuerpo simbólico, ¿no? Es un cuerpo simbólico suplente, también busca, digamos, una solución, pero como rechazó ese significante, pues se genera un suplente de ese cuerpo simbólico, ¿no? Porque cuando ese cuerpo es tomado de lo simbólico, cuando incorpora lo simbólico, esa captura de lo simbólico va a tener un efecto sobre el goce del sujeto. Estamos hablando de ese sujeto deseante, gozante, que es el que nos interesa en el psicoanálisis, ¿no? Es el sujeto humano por excelencia. Bueno, pero como no capturó lo simbólico, también eso va a tener un efecto sobre su goce, ¿no? Decíamos, o goza ahora en el lugar del otro con mayúsculas, del deseo de la madre, o goza en el lugar de los objetos A, es decir, de los objetos resultantes de la operación de castración. Entonces, cuando lo simbólico, se captura lo simbólico, es lo simbólico lo que recorta el cuerpo. Entonces el goce se separa del cuerpo. Claro, ya puedo gozar pintando, puedo gozar escribiendo, puedo gozar cantando, de una manera separada del cuerpo. Ya se puede producir la sublimación cuando el significante entra en juego y separa el goce del cuerpo. El goce del que se trata tanto en el objeto A como en el falo, el goce esquizofrénico, ya son goces a los que el sujeto se liga como puede, dando ese lugar, dando un salto metafórico en el vacío, ¿vale? En ese sentido decimos que hay un estatuto esencialmente fuera del cuerpo del goce, especialmente sensible en la función fálica. Lo que pasa en la esquizofrenia es que el goce retorna al cuerpo, no queda separado. Por eso es que es importantísima la castración, la separación, porque si no el goce queda otra vez en el cuerpo. Por esa razón la esquizofrenia se deja ubicar en relación al discurso como no entrando en él, no entra en el discurso, no se separa del cuerpo. Porque el discurso, para hablar, para separarse del cuerpo, es necesario reconocer la impotencia de uno, es necesario reconocer la falta, ¿no? Que Lacan llama a esa impotencia la barrera del goce. En el caso de la esquizofrenia, esa barrera está franqueada.
Lacan introduce el mito de la omelette, ¿no? Como llama a la libido, ¿no? Porque la libido es un órgano, decíamos, es un órgano irreal, pero no imaginario. Es decir, que la libido está en el lugar de lo incorporal, está separada del cuerpo, ¿vale? Es lo que subsiste del cuerpo, de lo simbólico, una vez que lo simbólico ha sido incorporado. El verdadero límite del ser del organismo va más lejos del cuerpo, ¿no? Cuando uno tiene un cuerpo simbólico, no es que su cuerpo termine ahí donde terminan sus deditos humanos, ¿no? Su cuerpo es mucho más grande, ¿no? Cuando uno escribe un libro, o escribe 2 libros, o escribe 10 libros, o 20 libros, fijaos qué cuerpo tiene, ¿no? Es un cuerpo simbólico, es un cuerpo que va mucho más allá de su cuerpo biológico, ¿no? De su organismo. Pero ha incorporado el cuerpo simbólico. Pero eso no ocurre en la esquizofrenia. Claro, no se ha separado el órgano de la libido. La libido es un órgano, como decíamos, incorporal. La libido órgano es la clave de la operación de separación que Lacan explica tanto en el libro Posición del inconsciente como en el seminario 11. Para todos aquellos que estáis estudiando Lacan o estáis haciendo los cursos conmigo, pues vamos a ir trabajando, que estamos trabajando el seminario 11, a partir de septiembre seguiremos trabajando esto y vamos a hablar del órgano de la libido, ¿no? Ahí dice que ese órgano es irreal, es un órgano llamado libido, que es precisamente esa parte del organismo de la cual el organismo se desliga en el momento de que el sujeto acepta su separación, acepta, ¿no? Claro, y ese es el lugar que precisamente ocupan los objetos A. Claro, la libido, ¿qué hace? La libido rodea a los objetos A, ¿no? Al objeto causa de deseo, porque nunca lo puede incorporar, nunca lo puede poseer al objeto A, lo rodea con su libido, ¿vale? La separación en juego no es la separación con el objeto. Lo que Lacan llama separación es la función por la cual el sujeto, operando con su propia falta, se engendra a sí mismo. La metáfora paterna es el principio de la separación, es decir, el principio de la localización del órgano libido. Cuando la metáfora paterna fracasa, entonces fracasa también la operación de separación. Bueno. Es precisamente en tanto esa operación de separación restaura la pérdida original, es decir, restaura la esquicia del sujeto, que puede concluir que el fracaso de la separación, por el contrario, deja al sujeto en esquicia, o sea, fuera de las normas. Lacan, con la metáfora paterna, nos da el principio de una normalización del goce, es decir, el principio de la normalización fálica del goce del objeto. Esa emergencia fálica en la metáfora paterna es una normalización del goce asexuado por su coordinación con el semblante fálico. Bueno, eso es lo que os quería decir con respecto al cuerpo en la esquizofrenia. Y vamos a hablar un poquito también de la fragmentación esquizofrénica de la realidad, para terminar el curso, mostrar la complejidad de esto, ¿no? Que tenéis que seguir estudiando. Y a todos aquellos que quieran estudiar psicoanálisis, que quieran dedicarse a ser psicoanalistas en el futuro próximo, o manejar el instrumento psicoanalítico para atender a sus pacientes, si sois psicólogos, si sois médicos, si sois psiquiatras, bueno, para serviros del método psicoanalítico, bueno, pues deciros que está abierto el periodo de matriculación en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 para que podáis comenzar vuestra formación. La formación psicoanalítica es una formación exigente, sí,
y es una formación muy profunda acerca del funcionamiento del aparato psíquico que permite dar una atención psicoanalítica a las personas que se han enfermado o que padecen de algún tipo de trastorno psicológico, pero no solamente, sino que permite a cualquier persona que lo desee psicoanalizarse y crecer, ¿no?, como personas en la realidad material, en la realidad social. Entonces, recomendaros la inscripción en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, que está abierto ya el periodo de matriculación para el próximo curso. Os podéis anotar en el seminario Sigmund Freud, en el seminario Jacques Lacan, en el seminario de Introducción al Psicoanálisis. Hay diferentes seminarios en los que os podéis matricular. A ver. Manuel Díaz dice, ¿se puede estudiar psicoanálisis sin psicoanalizarse? Sí, claro, por supuesto. Se puede estudiar psicoanálisis sin psicoanalizarse. Lo que no se puede es trabajar de psicoanalista sin psicoanalizarse. ¿Vale? Trabajar de psicoanalista sin psicoanalizarse, eso no es posible. Un psicoanalista tiene que estar en análisis permanentemente y en formación permanentemente durante toda su vida. Pero para comenzar a estudiar en un seminario, para estudiar en la escuela, no es necesario estar en análisis, aunque después uno con el tiempo se vaya dando cuenta de la necesidad que es psicoanalizarse, pero no es obligatorio. Bien, lo autorreferente es un discurso psicótico, perverso también. Bueno, la perversión tiene otras características. Ya estamos planificando hacer para la próxima temporada un curso sobre psicoanálisis de estructuras clínicas donde estudiaremos la perversión. Ya hablaremos de ella. Pero un estudiante de psicoanálisis no entendería. Bueno, entendería, pero no adquiriría el saber necesario, porque una cosa es entender el conocimiento a nivel consciente y otra cosa es el saber a nivel inconsciente. Y para hacer saber, entonces sí que hay que psicoanalizarse, ¿no? Se puede, vale. Esa pregunta no sé, no la quiero contestar, no me parece una pregunta adecuada para este curso. Carlos. Forclusión, Teresa. En la pareja también hay rechazo de la castración, de lo simbólico. En la persona, en el sujeto psíquico. Si el sujeto psíquico hay rechazo de la castración a nivel simbólico, eso le va a afectar a toda su experiencia, ¿vale? Que yo creo que tenéis que estudiar para poder para preguntar. No se puede preguntar cualquier cosa en estos cursos. No se puede preguntar, ya son cosas de psicoanálisis personal, ¿no? Hay preguntas que no se pueden hacer. ¿Puede pasarse de estructuras psicóticas o neuróticas o perversas a neuróticas o perversas? Sí, claro. Son transformaciones que en el análisis, o digamos, se va a pasar en el psicoanálisis de una enfermedad, de una estructura a una neurosis de transferencia, que es la neurosis que se produce, ¿no?, cuando se entra en transferencia con el analista. Es el cuerpo, se enferma el cuerpo de la transferencia, se enferma la relación con el analista y entonces uno ya se puede curar en su vida, ya se curan sus otras relaciones, ¿no? Ahora ya se va a jugar todo en la relación psicoanalítica. Entonces se cambia de estructura, se pasa de estructura hasta llegar, digamos, a una normalidad, ¿no?, que también es posible. Un aparato psíquico que funcione normal, que funcione sano, ¿no?, que ponga en juego todo el manejo de los mecanismos psíquicos que existen a su disposición. Sí, es verdad, la gente, por ejemplo, no tiene sentido del humor, no juega con el lenguaje, están psicóticos, claro. Psicótico, el esquizofrénico, no puede separarse de las palabras. La palabra tiene ese sentido y no tiene ningún doble sentido, ¿no? Si en los 3 elementos un sujeto comporta voces fuera, delirios de su cuerpo y que conciernen al sentido de la verdad, ¿son compatibles en sí en la psicosis o bien son síntomas independientes de la misma?
No, cada síntoma no tiene por qué tener todos los síntomas, ni el psicótico ni el esquizofrénico. Hay psicosis donde hay síntomas esquizofrénicos y otras donde no. ¿Vale? Y bueno, y la gravedad depende, no da tanto de los síntomas. Los síntomas son la apariencia, son lo manifiesto. La gravedad depende del rechazo del significante de la metáfora paterna. De ahí depende la gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad se valora en el análisis y además tampoco nos indica nada. O sea, la gravedad va a venir determinada en análisis pues por el número... va a necesitar un tratamiento más intenso, va a necesitar más sesiones semanales. ¿Vale? Pero ya está, esa es la diferencia. Bueno, fragmentación esquizofrénica de la realidad, entonces... Decíamos, en la paranoia el mecanismo esencial es la proyección, es decir, proyecta esa cuestión rechazada, la proyecta y llega desde el exterior. En cambio, en la demencia precoz o en la esquizofrenia, esto ya lo decía Freud, ¿no? Padece principalmente de alucinaciones como mecanismo histérico, es decir, interpretables. Se pone a interpretar. Las alucinaciones no solamente se dan en la esquizofrenia, en la histeria también se dan las alucinaciones. ¿Vale? La paranoia concluye con una reconstrucción del mundo, decíamos, que intenta resolver, ¿cómo? Por medio del delirio. El delirio ya es un intento de resolución, pero no es la enfermedad, ya es un síntoma. Mientras que en la esquizofrenia, en el fondo, la represión se extiende sin límites. ¿Vale? En la esquizofrenia, porque también se llega a decir y se llega a reconstruir que podemos hablar incluso de una esquizofrenia primitiva del sujeto, es decir, que todos nosotros en ese estado de autoerotismo inicial, de constitución del aparato psíquico, es como si hubiéramos partido de esa situación esquizofrénica a la que después regresa el paciente esquizofrénico, ¿no? Es decir, en lugar de asignarle, incluido en el lenguaje, en lugar de asignarle, es un fuera de discurso, ¿no? Aquel cuerpo sin órganos que decíamos, o que para Lacan va a ser el cuerpo sin discurso, ese cuerpo de ese estado primitivo inicial del sujeto donde todavía no había discurso, ese cuerpo fragmentado. ¿Por qué? Porque lo que podemos decir es que lo que aparece desde el principio comprometido es la representación del sujeto por el significante. Habría una dispersión de los significantes que representan al sujeto. Bueno, si ya vemos que un niño tiene una madre sana, de alguna manera el significante le está tocando a ese niño, porque la madre deja pasar el significante paterno. Pero si el niño tiene una madre psicótica, pues ese niño ya aparece en esa dispersión de significantes, ya crece en esa dispersión de significantes que representan al sujeto. ¿Vale? Aquí ya no se trata de represión, que es la que permite que el otro significante funcione como referente de la representación del sujeto, sino que se trata de forclusión, que estuvimos hablando toda la clase pasada acerca de la forclusión, la podéis repasar, de la cual podemos plantear como hipótesis que se define por impedir la representación del sujeto. La forclusión impide la representación del sujeto. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, si no se ha podido representar el sujeto, porque ha acontecido ese mecanismo de represión, porque se ha forcluido el significante de la falta, entonces vamos a ver emerger lo que Lacan llamaba el enjambre de significantes, ¿vale? Pero es un enjambre de significantes disperso totalmente. Hay como una pluralización del significante. Y en medio de esa pluralización del significante, el significante amo desaparece. Por lo tanto, hay pluralización, no separación, sino no separación, que es lo que tendría que acontecer,
¿no? Separación, con la aparición del significante padre de la falta, no. Hay pluralización, un enjambre disperso de significantes. Claro, se rechaza la castración, se rechaza la separación por intolerable y aparece toda esa dispersión. ¿Vale? Queda organizado de otra manera. ¿No? Ya no es con la ley del Padre, con la ley humana, con la ley que nos humaniza. Es otra organización. La realidad no está anclada en esa representación, sino que está organizada entre todas esas representaciones. ¿Vale? Vale. En esquema del psicoanálisis, Freud dice, se forman dos posturas psíquicas en vez de una postura única. La que toma en cuenta la realidad normal y otra que bajo el influjo de lo pulsional deshace al yo de la realidad. Esto es lo que pasa cuando el sujeto psíquico se divide, ¿no? Estas dos actitudes subsisten una junto a la otra durante toda la vida, sin influirse recíprocamente. Por eso estamos constantemente divididos entre una parte de nuestro psiquismo que acepta la realidad y otra parte del psiquismo que no la acepta. En la perversión, que tanto estáis preguntando por la perversión, también sucede eso. Hay una parte del sujeto, en algunos tipos de perversión, hay una parte del sujeto que acepta la falta de pene en la madre, pero hay otra parte del sujeto que no la acepta. Entonces se queda fijado en eso en el goce que le proporciona el zapato, el pie, la liga, la braguita. Es decir, no llegó, no aceptó ver esa percepción de la falta de pene de la madre. Entonces se quedó en lo inmediatamente anterior, ¿no? En algunos casos de perversión ni siquiera hay una parte que acepta la realidad, ¿no? Serían las perversiones más graves. Entonces, en general tenemos realidades mixtas, porque todo esto que estamos estudiando es para hablar de nuestra normalidad, para hablar de todos nosotros, ¿no? En todos nosotros hay realidades mixtas, hay unas realidades producidas por represión y hay unas realidades producidas por forclusión. Fijaos, ¿no? Vivimos en varias realidades. Bueno. Yo creo que hasta aquí está muy bien. Para que comprendamos el tema de la psicosis, la esquizofrenia. A ver, más preguntas que hay por aquí. Un sujeto que se sospecha que puede ser un psicótico, ¿qué técnicas utiliza el psicoanálisis para averiguar que no lo es? El psicoanálisis utiliza la técnica del psicoanálisis es la asociación libre en transferencia con el analista. Y el método es el método de interpretación-construcción. Esto es la técnica y el método de psicoanálisis para todo tipo de pacientes. No es que se utilice para el esquizofrénico una técnica, para el neurótico otra técnica, no. Una vez que una persona está en análisis ya no es un esquizofrénico, ya no es un neurótico, ya no es un histérico, ya no es un perverso, es un paciente en análisis. Y la técnica y el método van a ser siempre los mismos para construir un sujeto deseante, un sujeto sano. Cristina, de acuerdo, no se puede preguntar cualquier cosa. Claro, Cristina. Pero bueno, no la decía por ti, decía por algunas preguntas raras que veo por ahí. Si el perverso lo es para toda la vida, ¿en qué puede ayudar el psicoanálisis para transformar el sujeto? Bueno, pues para dejar de ser perverso, hombre, por favor. No sé qué pregunta te referías. Sí sabes a qué pregunta me refiero, Carlos. No puedes preguntar cualquier cosa. Pregunta fuera de lugar, eso es para tu psicoanálisis. No. Sí, no por mencionar la palabra castración estás preguntando sobre la castración. Eso también hay que entender. El psicoanálisis nos enseña a pensar. No se trata de copiar una frase, ponerle interrogación
Y eso ya es una pregunta, ¿no? Se trata de pensar. Si no aprendes a pensar, no escuchaste nada. Se trata de escuchar y pensar, empezar a asociar unas cosas con otras, relacionar conceptos, dejar que los conceptos entren en ti, no rechazarlos antes de que entren, que hagan un efecto en ti. Dejar que entren, que hagan un efecto y entonces después uno con eso que ha recibido, pero porque para eso ha tenido que escuchar primero, bueno, pues poder atrapar algo, poder quedarse con algo. Si no, eso es lo que hace, ¿no? El psicótico, es que escupe, escupe, no vomita, ni siquiera lo recibe, todo lo vomita, todo lo escupe, todo lo quiere saber antes de escucharlo. Eso no se puede, ¿no? O por lo menos yo te lo tengo que señalar. No, pienso, luego existo, eso es una cosa cartesiana. El psicoanálisis subvierte el cogito cartesiano, pienso, luego existo. Nos dice, pienso donde no soy, ¿ves? Eres muy racionalista. El psicoanálisis subvierte el racionalismo. Nos va a decir, pensamos donde no somos. El pensamiento es inconsciente y para eso uno tiene que escuchar, tiene que aceptar su falta, tiene que aceptar su mortalidad, tiene que aceptar que no sabe. Y entonces cuando no sabe puede escuchar y entonces puede empezar a aprender algo y puede empezar a pensar en su psicoanálisis, porque no se piensa tampoco en cualquier lugar. Uno piensa cuando habla libremente con el psicoanalista y entonces ahí se empieza a conocer, empieza a ver cuál es su verdadero pensamiento, que además se va a ir produciendo por interpretación. Porque si no, uno vive en un mundo que es irreal. Vive sin aceptar la realidad, vive sin aceptar las normas, vive sin aceptar que hay mayores que uno, que hay más grandes que uno, que hay iguales, que hay menores, que hay, ¿no? Y eso es un mundo de irrealidad. Bueno, que es donde vive, en definitiva, el psicótico y el esquizofrénico, ¿no? Sin aceptar su falta, sin aceptar su castración. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final del curso y con este final nos despedimos también hasta la próxima temporada. Nos tomamos vacaciones de verano. Gracias a todos. Las agresiones, Carlos, tampoco están permitidas en mis cursos. Entonces veremos a ver cómo va a ser el próximo planteamiento para la próxima temporada. O te transformas algo o no sé si podrás continuar con los cursos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas vacaciones. Nos encontramos en septiembre. Esperemos que podáis hacer algo con todo esto, con todo este material que os dejo, que va a estar también en YouTube, en mi canal de YouTube, en las listas de reproducción. Vais a encontrar todas las clases anteriores del curso también, para quienes queráis hacerlo. Estos cursos están abiertos para todas las personas que deseen aprender psicoanálisis, ¿no? Y que acepten que están recibiendo algo gratuito, ¿vale? Que lo estamos haciendo para difundir el psicoanálisis para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera utilizar, ¿vale? Que lo quiera utilizar, que se quiera beneficiar de ello y que pueda agradecer algo, ¿vale? Para los que no podáis agradecer, entonces esto no está dirigido a eso, ¿vale? Gracias a todos. Seguimos en la próxima temporada. A partir de septiembre os iré informando acerca de los próximos cursos y de las fechas de comienzo, y que tengáis felices vacaciones. A todas las personas que en verano no queréis desconectaros y queréis comenzar vuestro psicoanálisis, o bueno, pues ir manteniendo algunas conversaciones psicoanalíticas, pues de nuevo podéis contactar conmigo en la página web www.virginiabaldominos.com.
Un abrazo para todos y continuamos la próxima. Hasta luego.